Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Luis García Baliña, soy doctor en filosofía, docente universitario y algunas otras cosas más que no vamos a discutir ahora. Y estoy hoy con un colega, un gran amigo y un gran filósofo, Facundo García Valverde. Facundo, bueno, como les decía, es filósofo, es doctor también en filosofía, es investigador del CONICET, es tantas otras cosas también. Es titular de ética, reciente titular de ética, felicitaciones. Titular también de una gran materia en sociales que se llama teorías del poder, entonces ahí balanceás como dos polos, ¿no? La ética y el poder. ¿Qué más? Hace mucho tiempo que investigás en cuestiones de igualitarismo, democracia, cuestiones de amistad también, el valor de la amistad, cuestiones de filosofía práctica, filosofía política. ¿Qué más cosas relevantes puedo decir de vos? Ex arquero. Habíamos quedado en que no estaba muy de moda decir ex arquero ahora. No está muy de moda decirlo, sin sesgos políticos, solamente me limito a eso. Pero no vamos a hablar de fútbol hoy, ni vamos a hablar de... No, sí, de política un poco vamos a hablar, lo vamos a rozar un poco. Lo que vamos a hablar hoy es un tema que, la verdad que cuando nos empezamos a pensar en qué íbamos a discutir hoy, me llamó la atención, me dijiste, ¿por qué no hablamos de la ira? ¿No? Obviamente que la ira es un concepto filosóficamente interesante, ya desde Aristóteles, que planteaba que, bueno, una persona virtuosa debería exhibir algún cierto grado de ira frente a la injusticia, ¿no? Y la verdad que es un tópico súper interesante para discutir, sobre todo para conectarlo, como me parece que lo vas a hacer vos, con la política democrática. Bueno, para empezar a introducirnos un poco en la cuestión, porque ¿qué pensás vos que sería el interés de discutir la ira para la democracia, para nosotros, para nuestra sociedad hoy? ¿Cuál sería, digamos, cómo podríamos empezar a meternos en esta discusión? ¿Por qué te parece que está bueno traer la ira a la política? Porque, en primer lugar, la ira es una emoción humana y entonces, a pesar de que podemos discutir respecto de sus problemas, sus ventajas, sus vicios, qué significa manejar la ira de una manera virtuosa, si es posible eso o no, más allá de eso es una emoción humana que tenemos y que es profundamente ineradicable, ¿no? Pero claro, como todas las emociones, esas emociones se modulan en un contexto determinado. Y en este contexto particular, o por lo menos como yo lo entiendo, digamos, es un contexto extremadamente fragmentado y extremadamente populista, digamos, por decirlo de alguna manera. Y entonces hay muchas veces donde la expresión de ira se termina convirtiendo en una reconfirmación de que yo estoy del lado de mis amigos, por decirlo de alguna manera. Que yo tengo que demostrar ira frente a ciertas situaciones injustas porque eso me genera el reconocimiento de mi grupo de pertenencia política. Entonces, quizás lo que hay que pensar un poco, digamos, es ¿qué entendemos por ira, ¿no? Digamos, porque, claro, la ira no es la bronca. A mí me puede dar bronca cuando yo me tropiezo, digamos, contra algo. En general es algo que me pasa muy seguido. Muy seguido, digamos, podría tropezarme. Por suerte, yo estoy a punto de tirar todo esto. A mí me obligaron a estar sentado justamente por eso, para que no me tropiece. Eso me podría dar bronca. Pero la ira es un tipo de emoción particular que, digamos, Aristóteles la define como un apetito penoso de venganza por una injusticia cometida contra mí. En realidad, digamos, él dice por una deshonra cometida contra mí o contra otros y que no era justificada. Entonces, ahí hay algo que me parece que es súper clave y muy problemático de la ira. Que la ira es un tipo de emoción que tiende hacia el futuro, que tiende hacia la acción, pero que tiende hacia una acción particular. Y esa acción particular es la de la venganza. Digamos, yo quiero tomarme venganza de aquel que me hizo daño o que, digamos, me cometió una injusticia injustificada, digamos, contra mí.
Claro. Entonces, en esa vinculación entre ira y venganza es donde buena parte de la discusión de, ok, cuánto, digamos, como lo dice, digamos, un amigo, digamos, un filósofo cordobés que se llama Guillermo Lariguet, que escribió, digamos, un muy buen libro sobre la ira. Él dice algo así como, bueno, ¿cuánta correa tenemos que darle a la ira en sociedades democráticas? Claro. Claro, bueno, sí, digamos, un poco lo que hablábamos antes, es una excelente pregunta la que haces, porque un poco lo que hablábamos antes es, bueno, sí, está bien. eh, bueno, vos citabas a Aristóteles y yo voy a citar a Don Ramón, ¿no? Está bien, no con la ira, pero sí con la venganza, que un poco mencionaste, ¿no? Como una especie de sucedáneo de la ira, de sucedáneo legítimo a veces de la ira, ¿no? Pero está esta cuestión de la venganza nunca es buena, ¿no? Mata el alba y la envenena, una cosa así. Está bien, venganza no, supongo que no. Supongo que la venganza en la política democrática quedaría fuera de los límites, pero sí, vos decís, si la ira sí o la ira no, digamos, deberíamos, ¿cómo acomodamos la ira en la política democrática? En una conversación, ¿no? En una conversación política, en una... Digamos, rápidamente, como la discusión es esta, ¿no? Digamos, hay algunos, digamos, como Marta Nussbaum, que dicen algo así como, ok, la ira, digamos, puede tener algún rol instrumental en las democracias, pero rápidamente tenemos que olvidarnos de la ira. Es decir, la ira nos sirve para motorizar la acción, ¿ven? Porque no es solo, digamos, que descubrimos que hay injusticia, sino que eso nos motiva a actuar. Y la Claro, ira, digamos, es esa fuerza motivacional que es necesaria para actuar. ¿Bien? Pero tenemos claro, que olvidarnos rápidamente de esa ira. Tenemos que empezar, si ustedes quieren, a pensar, digamos, en construir un mundo donde no haya esas injusticias, olvidándonos de la venganza y de la ira. Y hay otros que dicen que no. Digamos, por ejemplo, una teórica feminista del feminismo negro, digamos, como es Audre Lorde, dice, no, la ira, digamos, es un recurso crucial para los sectores oprimidos. Porque no solo nos moviliza, digamos, a actuar, sino que también tiene un efecto cognitivo. Ese efecto cognitivo es que yo a través de la ira, primero descubro la profundidad de la injusticia, digamos, en este caso de las estructuras racistas, y además descubro cómo mi propia situación está configurada por esa opresión. Porque en el fondo, digamos, y ahora volviendo a Aristóteles, que uno no puede no volver a no, Aristóteles, sí, digamos, claro. en general, pero Ujú. uno no puede no volver a Aristóteles si está hablando de la ira. Aristóteles dice algo así como, si yo no sintiera ira, sería como aceptar que cualquiera puede hacerme cualquier cosa. El virtuoso siente ira frente a la injusticia cometida por otro. No puede no sentir ira. Lo que dice Aristóteles es, el virtuoso, con respecto a la ira, tiende a ser indulgente, tiende a olvidar rápidamente esa búsqueda de venganza. Ok, pero, a ver, está muy bien lo que decís. Bueno, no voy a contradecir a Aristóteles, o sí, no sé, pero está muy bien lo que decís, la ira como factor movilizador, la ira incluso algo que decías antes, la ira como aglutinante de identidades políticas que después, porque obviamente si no actúas coordinadamente no puedes hacer nada. Y hablabas de los beneficios epistémicos, los beneficios respecto de, bueno, de darse cuenta de las injusticias, de entender la profundidad del daño que se hace hacia aquellos hacia los que se comete injusticia, y está muy bien, pero a mí de algún modo me parece problemática la cuestión de la praxis, de la acción política, ¿no? Porque en el fondo yo no sé qué tanto valor puede tener, o mejor dicho, creo que tiene más valor la acción política que el simplemente constatar la injusticia de una manera con suma profundidad. Lo que quiero decir es, concedo, la ira puede tener ventajas respecto de conocer la justicia, pero te aliena de tus potenciales aliados, porque decís, bueno, este no está tan enojado como yo, Uh -huh. eh, te, te, te nubla el juicio, te puede nublar el juicio, Sí, 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 claro. digamos, tiene algunas desventajas. En última instancia, yo diría, está muy bien la indignación, está muy bien la ira, pero yo lo que quiero en política es cambiar cosas. Y quizás para cambiar cosas, yo necesito tener un temperamento un poco más cool, digamos. Me enojo en casa, Sí. me enojo con mis amigos, pero después negocio o trabo alianzas o no sé lo que sea que uno tiene que Uh -huh. hacer de una manera más desapasionada. Entonces, quizá lo que estoy trazando acá
es la idea de que conviene más la prudencia, en este caso, para actuar en política, que la indignación, ¿no? Digo, para reducir, digamos, lo que estás diciendo, digamos, sí que es súper piola. Vos estás diciendo, lo importante es el reclamo, digamos, en última instancia. Lo importante es la acción, digamos, reclamá, digamos, todo lo que quieras, pero hacelo sin ira, por decirlo de alguna manera. Porque la ira, obviamente, digamos, como tiene esta tendencia, digamos, hacia no solo la venganza, sino también a perder, digamos, el blanco, ¿no? Digamos, y entonces... Claro, tendencia al desborde, tendencia... Exactamente. Digamos, quedémonos, digamos, con el reclamo, digamos, solamente. Pero lo que pasa es que me parece que hay como 3 razones, digamos, que uno podría discutir ahí. Una tiene que ver, digamos, con esta idea de que hay como una muy clara separación, digamos, que uno puede hacer entre, ok, soy este muchacho cool, digamos, que está desapasionado, por decirlo de alguna manera, y mi contenido, digamos, de injusticia. Y eso, si uno es aristotélico, digamos, o si uno es un teórico de las virtudes, y yo tendería a pensar, digamos, que ahí tiene que haber una vinculación más fuerte, digamos, que yo no puedo desprenderme tan rápidamente de mis emociones. Uno, digamos, en primer lugar. Y me parece que quizás lo segundo es que también esa expresión de esas emociones demuestra de una forma mucho más radical cuál es la injusticia que se cometió, porque hay alguien que cometió esa injusticia. Si vos identificás correctamente el blanco de tu ira, quién fue el que causó la injusticia, y vos le señalás de una manera airada, digamos, o de una manera, digamos, llamémosle airada, digamos, esa injusticia, hay algo mucho más potente, por decirlo de alguna manera, digamos, que en el mero reclamo, digamos, acá hay una injusticia, digamos, y nada más. Okay. Y eso tiene que ver, digamos, no solo con una función expresiva, digamos, sino también con exigirle al otro que salga de su momento, llamémoslo momento cool, de, ok, pero vos estás demasiado enojado para discutir. No, lo que pasa es que vos tenés que tener otro tipo de sentimientos. Vos no me podés a mí, además de que yo sufrí la injusticia, exigirme o sobredemandarme que tenga una determinada posición emotiva. Parece mucho. Digamos, parece muy sobredemandante para aquellos que sufrieron una injusticia, ¿no? Y obviamente cuando estamos hablando de injusticias del tipo sistémico, digamos, no claro. De... Ok. Pero entonces, y bueno, quizás para ir un poco cerrando... ¿Ya? Pero si hace un minuto que estamos acá. Bueno, todavía no me caí. ¿Ves? Ya te estás enojando. Ya te estás enojando y me lo estás transmitiendo de una manera... No, en este momento estoy teniendo bronca, no ira. Estoy teniendo bronca. Ok, tenemos que hacer un poco de análisis filosófico. Sí. No, pero bueno, digamos, para no tomar más tiempo, ¿qué hacemos entonces? ¿Cuál es el modelo? ¿Qué hacemos? Claro, ¿cuál es la práctica, en el fondo? ¿Te parece que, bueno, claramente, por lo que decís, claramente expulsar a la ira de la política y transformarnos todos en académicos que discuten problemas de opresión tomando vino, no es el modelo? Tampoco supongo que pensás que el modelo es un modelo agonal, o quizás sí, no sé, de confrontación de ira permanente. ¿Ves una conciliación? ¿Ves algo en el medio? ¿Ves algún modelo discursivo o no discursivo? Yo lo que creo, digamos, o sea, por supuesto, esto es muy absurdo, digamos, sí, no hace plantearlo todo ahora. Plantearlo en términos de una solución, digamos, pero hay algo, digamos, que dice, por ejemplo, lo Judith Clark, que me parece que es súper interesante, digamos, que es que las víctimas no tienen carta abierta para actuar de cualquier manera, ¿no? Digamos, el iracundo, incluso, digamos, por razones justificadas, digamos, que ahí también hay toda, digamos, una discusión, ¿no? Sí, digamos, claro. de qué significa, digamos, que la ira esté justificada. Claro, no es ira por cualquier cosa. Que el iracundo, digamos, también tiene que adoptar un compromiso con el otro. Que ese compromiso con el otro es que quizás en algún momento, ¿bien? Tengo que abandonar ese deseo de venganza. Tengo que, no digo perdonar, por supuesto tengo que recordar, digamos, la injusticia, pero donde ese deseo de venganza no puede construir mi proyecto político. Porque ahí hay un problema grave. Así como todas las historias literarias de venganzas individuales muestran que cuando el héroe termina su venganza, no sabe qué corno más hacer de su vida.
digamos, porque son 50 años, digamos, que estuvo persiguiendo a tal persona, digamos, que, no sé, que asesinó a su familia, y cuando termina eso, su proyecto de vida queda como Claro, completamente claro, claro. trunco. Entonces, y especialmente cuando hablamos en términos de política, digamos, y en términos de construcción de una sociedad a futuro, de un horizonte emancipatorio, ahí también tiene que haber un compromiso de parte de los iracundos de, bueno, hay un momento donde tenemos que sentar a construir, digamos, otro tipo de definiciones de términos de cooperación, por decirlo de Claro, alguna manera. claro. Sí, con una especie de sin ira no se puede, solo con ira no alcanza, digamos. Esa sería un poco la idea, digamos, como el eslogan, ¿no? Digamos, sin ira, digamos, es muy complejo, digamos, desarmar y abolir, digamos, sistemas de estructura, sistemas estructurales de injusticia, pero la ira, digamos, probablemente te conduzca a reproducir a Claro, futuro claro. otros sistemas similares de dominación estructural. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Facundo. Gracias a vos por la invitación y gracias a todos por estar ahí.